Durante esta conferencia hablaremos de métricas, KPIs, indicadores claves y cómo medirlos. También veremos a través de qué procesos podemos medir resultados para la mejora continua de un producto o un servicio. Por último, Andrés repasará la definición de métricas, tipos de métricas y herramientas para visualizar datos. Quiero darle la bienvenida al speaker de esta conferencia, Andrés Fermín. Les comento a ustedes que Andrés es diseñador gráfico de profesión con 10 años de experiencia en la industria. Ha trabajado desde fotografía comercial y museografía hasta conceptualización de marcas y logos. Los últimos 7 años los ha pasado trabajando en consultoras, colaborando en equipos multidisciplinarios dentro de corporaciones multinacionales. En su tiempo libre se dedicó a producir Quiero tu puesto, un podcast de orientación profesional. Andrés, si estás por allí, aquí estás. ¿Cómo estás, Andrés? Bueno, invitamos a ustedes a seguir el podcast de Andrés. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por toda la información valiosa que venís a traernos. Gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Micrófono, video, todo en orden. Todo en orden. Perfecto. Acá te dejo con la PPT, Buenísimo. y te cedo el micrófono. Sepan que pueden ir dejando las consultas o dudas que vayan surgiendo a lo largo de la charla de Andrés, que al final tenemos unos minutitos de preguntas y respuestas. Ahora sí, Andrés, todo tuyo. Buenísimo. Buenas tardes, mañanas, días, noches, dependiendo de donde se encuentren. Vamos a pasar los próximos 25 minutos hablando sobre métricas, sobre KPI, sobre datos. Una pequeña introducción mucho más humilde y modesta que la que acaban de hacer. Tengo 10 años trabajando en la industria del diseño, los últimos 7 años los he pasado trabajando en consultoras. Actualmente trabajo como diseñador de experiencias de usuario para Globant con clientes en Europa y soy productor de un podcast. Tengo 90 días sin publicar, mejor dicho, en un podcast de orientación profesional que se llama Quiero tu puesto. Lo pueden encontrar en YouTube, en todas las redes sociales. Si me quieren contactar posterior a la charla, en mi página web, que es una página de Notion, tampoco crean que está muy trabajado, ahí tienen enlaces a toda la información o medios de contacto si quieren extender la conversación después de esta que tenemos hoy. Hoy vamos a estar hablando básicamente, parece mucho, pero bueno, sí es mucho, y lo vamos a condensar en 25 minutos. Vamos a hablar de terminología básica, de datos, un proceso específico para medir los tipos de métrica que podrían estar midiendo en sus empresas, unos ejemplos personales en los que yo he estado involucrado trabajando con medidas, con métricas y con KPIs, y unos ejemplos más a gran escala de Amazon y de Spotify de manejo de datos. Vamos de una. La terminología básica, muchas personas aquí quizás ya conocen estos términos. Para quienes no los conozcan, es un excelente momento para alinearnos todos en la misma base. Vamos a estar repitiendo mucho estas palabras, así que es bueno conocerlas desde el principio. Vamos a partir por una medida. Van a ver muchas imágenes estáticas que inicialmente eran GIFs, un poquito más gracioso que la imagen estática, pero no pasa nada porque la información está ahí. Una medida es una observación cuantitativa verificable. En este caso, el perrito estaba ayudando a medir una tabla. Una medida cuantitativa, algo que yo puedo medir y que yo puedo verificar. Eso es una medida, una observación. Yo puedo medir y validar cuántos dólares trae ventas a la empresa. Yo puedo medir y validar cuánto stock tengo en el almacén. Yo puedo medir y validar las audiencias a las que quiero alcanzar en marketing o las audiencias que tengo en marketing. Son cosas que yo puedo comprobar y ver. Podemos medir muchas cosas, pero no necesariamente todas las medidas son útiles. A un nivel superior de una medida, que es una observación cuantificable, están las métricas, que son medidas que decidimos seguir y estudiar. Aquí estas dos personas estaban stalkeando a alguien en el GIF. Son medidas importantes. Si yo estoy remodelando mi casa y yo tengo un metro en la mano, una wincha, como le dicen aquí en Chile, si yo voy a remodelar la cocina, no me sirve de nada estar midiendo las dimensiones del baño. Es básicamente lo mismo, pero orientado a negocios. Las medidas que elegimos seguir y estudiar van a depender de muchos factores, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero yo podría seguir como métrica la tasa de conversión de un e-commerce y todo lo que eso involucra. Yo podría seguir como métrica la tasa de apertura de los correos, de los esfuerzos que haga un equipo de marketing y toda la información que de ahí se desglosa. Yo puedo seguir los costos de operación de un equipo como una métrica, cuánto trabajan, con las medidas de cuánto trabajan, con las medidas de cuánto dinero le cuesta a la empresa, con varias otras medidas. Básicamente, una métrica es lo que decidimos seguir o vigilar porque aporta a nuestras metas. Son medidas que aportan al objetivo, al cumplimiento de nuestras tareas. Y por encima de las métricas están los KPIs, que son indicadores claves de rendimiento, Key Performance Indicators. Son indicadores específicos, muy específicos a los objetivos de cada negocio, incluso de cada equipo dentro de una organización.
Por ejemplo, la organización podría querer aumentar el share de mercado en comparación a sus competidores en un país. Eso es un KPI macro, un objetivo macro que se va a componer de muchas otras métricas para poder lograrse. Una organización podría querer reducir sus costos operativos. Un KPI compañía que involucra varios puntos de datos para alimentarlo. Una organización también podría querer reinvertirse en la industria y partir desde cero. Nuevamente va a requerir un set de datos específicos para el seguimiento de esos objetivos para esa empresa en su contexto específico. Vamos a profundizar en esto más adelante. Pero básicamente, si las métricas podrían ser específicas a equipos distintos, desarrollo puede tener unas métricas distintas al equipo de diseño, el equipo de diseño puede tener unas métricas distintas al equipo de negocio. Los KPI son indicadores transversales a todos los equipos, son indicadores nivel compañía, son los indicadores de más alto nivel que podemos tener en una organización de trabajo. Y por último, a nivel de conceptos iniciales, tenemos datos y valores, terminología medio básica en datos. Lo que son datos y valores, un dato o valor nominal es algo que cuenta propiedades o atributos relacionados. Hay 8 camisetas porque todos tienen forma de camiseta, hay 5 pantalones porque comparten la descripción de un pantalón, hay 13 prendas. Si yo sumo esto, van categorizando y sumando nuevamente cuantitativamente. Hay datos o valores ordinales que describen un atributo en escalas con una secuencia lógica. Estoy muy disgustado, estoy muy complacido. No lo recomendaría con nadie, lo recomendaría con todo el mundo. Es una escala ordinal. Hay intervalos también que se involucran en las conversaciones de datos, un atributo que se sostiene en un intervalo de tiempo. Este restaurante tuvo 5 estrellas por 3 años y el cuarto año bajó a 2 estrellas. Tiene un intervalo de tiempo y una evaluación nuevamente cuantitativa. Y hay ratios que son básicamente relaciones entre atributos para calcular proporciones. Están entrando 10 clientes y estamos vendiendo 20 prendas. ¿Cómo podemos relacionar esos ratios en conjunto para llegar a hipótesis o conclusiones o definiciones en base a esta información cuantitativa, verificable y observable por cualquier persona? Porque cuando empezamos a hablar de datos en una compañía, y esto eran 2 personas haciendo una gráfica bien interesante, se está habilitando básicamente a definir objetivos más claros porque todos podemos ver y verificar un número. Se permite a facilitar la toma de decisiones porque si tenemos datos verificables, validables, es mucho más fácil saber qué camino seguir y además ayudan a madurar la cultura de una organización que es un factor bien clave para el cumplimiento de los procesos y protocolos de diseño. Una empresa madura, lo que se conoce como madurez organizacional, es un sistema de evaluación para mejora de procesos, básicamente. Entonces, puede implicar en distintas áreas de un negocio y en distintas maneras de medir la madurez en comparación a la madurez del diseño, la madurez de la accesibilidad, la madurez de los procesos digitales, la madurez de la agilidad dentro de una organización. Es básicamente medir cuando algo no existe hasta que algo esté 100% integrado y funcionando como debería en una compañía. Son distintos niveles de madurez, así como nosotros también como profesionales tenemos distintos niveles de madurez en nuestra carrera. Cuando partimos conocemos poco, tenemos poca experiencia. Cuando ya hemos recorrido un camino bastante largo, sabemos más o menos cómo navegar ciertos niveles de incertidumbre. Eso es la madurez organizacional. En una organización madura se utilizan medidas objetivas para tomar decisiones, algo que yo pueda ver, verificar que todos estamos viendo lo mismo. No hay mucho que discutir, hay decisiones que tomar, pero cuando hay medidas subjetivas se llegan a consensos, no se impone necesariamente el poder posicional de una gerencia o de una persona que tome decisiones con poder, sino que se llega a consensos a través de debates, de argumentos, informados absolutamente todos por datos, por artículos, por información que puede enriquecer las conversaciones dentro de la organización. Eso se conoce como madurar una cultura. Y básicamente, entendiendo ya lo que es el proceso y la información, las definiciones iniciales, mejor dicho, y que existen niveles de madurez tanto para nosotros como para las compañías en las que trabajamos, veamos un proceso bien básico y bien claro para medir. No sé si alguien aquí ha escuchado la frase o ha leído la frase, lo que no se mide no se puede mejorar. Suena bastante lógico, pero esta frase es un poquito más grande de lo que se conoce o lo que se reconoce y se cita comúnmente. La frase dice, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora siempre se degrada. Y esto lo dijo Lord Kelvin, un físico matemático, ni siquiera estudiando diseño, escapamos de los principios de la física y la matemática, y es algo bien cierto, pero más que hablar de física y matemática, porque somos diseñadores, son estas 3 palabras clave en las que yo quiero que nos enfoquemos: definir, medir y mejorar. No se puede medir algo que no está definido,
porque entonces estamos midiendo el baño cuando vamos a remodelar la cocina. Lo que no se mide no se mejora si yo no tengo una medición, un número, algo que yo pueda ver subir o que pueda ver bajar o que pueda ver mantenerse. Yo no sé si estoy mejorando o empeorando, y por lo general lo que no está creciendo está decreciendo. Entonces, es muy importante tener el ojo puesto en lo que se define, lo que se mide y lo que se mejora, porque básicamente ese es el trabajo del equipo de diseño dentro de una corporación, es apoyar en el proceso de definición, de medición y de mejora continua en el departamento en el que nos sienten, básicamente el departamento en el que podamos abrir una silla y sentarnos en la mesa y tomar decisiones con todos los demás equipos. Esto suena simple, pero mientras más grandes son las organizaciones, mientras más equipos hay, mientras más coordinación se necesita, más variables entran al chat y más difícil o más complejo se vuelve el lograr navegar estas cosas, porque como bien sabemos, todos los que trabajamos en empresas y los que no lo van a conocer más temprano que tarde, toda organización se compone de distintos departamentos, distintas divisiones, roles, posiciones, equipos, le cambian el nombre entre empresas, usan anglicismos, pero todos son posiciones en la cancha. Hay quien ataca, hay quien defiende, hay quien está fuera de la cancha viendo a los jugadores y quien está en su oficina manejando todas las finanzas para que ese equipo pueda jugar en la cancha. Todos, absolutamente todos los roles son importantes y es relevantísimo tenerlos claros, definirlos y entender quiénes son los jugadores clave dentro de cada uno de los departamentos y nosotros como equipo de diseño estamos colaborando con todas las otras áreas de una compañía. Porque cada uno de estos equipos tiene sus propias definiciones, tiene sus propios objetivos, su propio ritmo, su propio estilo de trabajo y además su propio personal que rota. Entonces, hay muchas variables en el proceso, pero por lo general un equipo de ventas va a querer aumentar el número de ventas. Un equipo de marketing va a querer aumentar el posicionamiento, bien sea con más alcance, bien sea con más tráfico. La medida es indistinta, va a depender del equipo. Un segundo para hidratación. Un equipo de desarrollo va a querer mejor rendimiento en el sitio, mejor administración del sitio, procesos más simples, más velocidad de carga, la medida que sea para que peguen el rendimiento. Y además todo esto puede cambiar, todo esto va a cambiar en el tiempo dependiendo de múltiples factores, porque no existen, y esto que no se los venda absolutamente nadie, no existen métricas generales ni comunes para resolver todos los problemas de las compañías en ningún sector. Todas las estrategias son únicas, todas las estrategias son contextuales, incluso adentro de una compañía. Por ejemplo, General Electric vende desde neveras para domésticas para casas hasta motores de avión. ¿Qué tan útiles podrían ser los datos de la venta de neveras al equipo que genera motores de avión? Yo no lo sé, quizás sí hay, pero existe esta diversidad dentro de una misma organización. Pueden hacerse la imagen de cómo pueden variar las métricas afuera entre organizaciones, entre niveles de madurez, entre regiones y entre países. Entonces, tampoco existen, así como no existen métricas específicas para todo el mundo, tampoco existen herramientas todo en uno. Hay una herramienta para cada trabajo y para cada necesidad, y el ideal es tener bien clara la definición de qué se necesita medir, y con esa definición se puede ir a buscar la herramienta que mejor pueda medir el cambio de esa medida que estamos buscando, bien sea hacia arriba o bien sea hacia abajo. Porque herramientas como Google Analytics, por ejemplo, recolectan todos los datos, todas las medidas que una máquina puede recolectar scrapeando un sitio, pero las métricas por defecto podrían no ser necesariamente relevantes para el resultado que se está persiguiendo. Se requiere un pensamiento adicional para conectar métricas, para extraer datos, para poder vincular esas medidas, convertirlas en métricas y esas métricas que impacten en los KPIs de la empresa. El ideal siempre, siempre va a ser medir en base a lo que se necesita, basando en un objetivo y un contexto específico. ¿Qué es un objetivo y un contexto específico? Hay millones de variables, yo numeré poquitas aquí, pero pueden depender de factores como en qué mercado te estás moviendo, en qué industria te estás moviendo, en qué sector te estás moviendo, cuál es el tamaño de esa empresa, la madurez del equipo que ya mencionamos, la madurez de la empresa completa, la capacidad tecnológica, la capacidad humana, el modelo de negocios, la competencia en el lugar. Hay muchos factores que involucran el cómo las organizaciones se adaptan al mercado para mantenerse presentes en el mercado. Y nuevamente nuestro trabajo desde el equipo de diseño es asegurarnos de que puedan ser capaces de definir, de medir y de optimizar la experiencia desde donde nosotros podamos aportar. ¿Y cómo podemos aportar desde el diseño? Más que mencionarles métricas específicas, porque no me canso nunca de resaltar que no existen métricas que resuelvan los problemas de todas las empresas. Lo que quiero es traerlo a un pensamiento de qué tipos de métricas son relevantes levantar para facilitar este proceso de toma de decisiones, de saber a dónde ir y de tener consenso en el camino. La primera y la más obvia de estos tipos de métricas son las métricas de éxito, que básicamente responden a una pregunta bien clara.
¿Cuál es el momento exacto en el que vamos a saber si logramos o no logramos el resultado que estábamos buscando, ese cambio de esa métrica? Si seguimos una métrica en búsqueda de un cambio de estado, ¿qué información necesitamos para reconocer qué ocurrió? ¿Es un porcentaje? ¿Es un número exacto? ¿Es una curva? O sea, ¿cómo se calcula? ¿En qué momento sabemos que cruzamos la meta con el proyecto que estamos levantando, con la métrica que estamos siguiendo? Eso es una métrica de éxito, por lo general es la única que se menciona a la hora de hacer proyectos. Necesitamos subir 20% las ventas, necesitamos optimizar los procesos un 20% del tiempo, necesitamos tomar 20% más de tareas. Es lo más simple, lo que viene a complejizar o no a complejizar, a sumarle quizás más datos y más contextos son los otros tipos de métricas. Por ejemplo, las métricas de progreso. Este era un GIF de un gatito intentando subir un tobogán y no podía subir, ejemplificando una persona que se mueve mucho, pero no está avanzando, porque las métricas de progreso son necesarias para saber o responder la pregunta, ¿cuánto hemos recorrido y cuánto nos falta todavía por recorrer? Porque por lo general en los procesos de producción dentro de organizaciones hay puntos en el progreso que requieren control, apoyo o relevo de otros equipos. Entonces es relevante saber en qué punto esto es necesario anticiparse para saber que estos hitos ocurren y saber que vamos en la dirección correcta. Por ejemplo, una métrica de progreso es el ir validando en el camino con negocio, con desarrollo, con QA, si los caminos que vamos tomando a nivel de las decisiones de planificación de un proyecto de diseño van de la mano de la factibilidad técnica por un lado y de los objetivos de negocio por el otro, por ejemplo. Un tercer tipo de métrica que se suele olvidar también es las métricas de problema. Este es mi pequeño angelito que saludaba hacia la cámara. Y es básicamente tener claridad cuantificada de qué podría jugar en contra del cumplimiento de esa métrica de éxito. Es básicamente anticiparse a la potencialidad de que ocurran errores, porque básicamente las métricas de problema buscan medir y controlar este riesgo en la ejecución. ¿Qué medidas se pueden tomar para minimizar al mínimo el riesgo o saber al menos si estamos en el camino correcto? Eso se puede cuantificar. Y el último tipo de métrica, antes de pasar ya a los ejemplos de toda esta teoría que estamos conversando, son las métricas de descubrimiento. Aquí no tengo GIF, esto de hecho es una imagen de una implementación a un cliente, pero las métricas de descubrimiento responden a la pregunta: ¿qué datos podría necesitar que ya tengo? Es posible que con solamente cruzar datos de piscinas de datos que ya existen, yo pueda llegar a conclusiones, a hipótesis o a informarme en otro nivel, que pueden aparecer datos de valor interno o de externo. En el caso de la imagen que se está viendo ahí, la empresa tenía 4 piscinas de datos, tenía la analítica que extrae Google Analytics, tenía todos los datos correspondientes a los departamentos de venta, tenía los reviews en todos los servicios digitales que ofrecen y tenían llamadas a un call center. Hay datos. ¿Qué hicimos para cruzar? Básicamente encontrar similitudes. En las llamadas se levantan por lo general alertas en quejas o feedback en la forma de quejas también, un segundo de hidratación. En la forma de quejas también, las quejas y el feedback también van de la mano con los reviews que se tienen escritos por otras plataformas que te hablan de feedback tanto positivo como negativo. Te pueden tocar también temas de satisfacción. Y vamos haciendo la vuelta en el círculo, se vinculan con las ventas, toda venta tiene un proceso de satisfacción posterior, positiva o negativa, eso es medible también. Y en donde se cruzan las ventas con la analítica digital, va con las solicitudes de compra o de venta en este caso. Las ventas podrían ser físicas, lo vamos a ver en un ejemplo también, versus ventas digitales. Y la analítica te puede ayudar a medir o a cruzar o a segmentar, por ejemplo, cuáles de esas ventas fueron por un canal digital. Veamos un ejemplo. Una métrica de progreso, saber cuándo cruzamos la meta, podría ser: queremos tener un 20% más de ventas en un mes. Una métrica de progreso para saber cuánto llevamos, cuánto nos falta y si vamos por el camino correcto, podría ir entendiendo y ir haciéndole seguimiento al porcentaje de ventas. Si llevamos un 13% de ventas en las primeras 2 semanas, la proyección podría indicar que lo vamos a lograr. Estoy leyendo problemas de la lámina en el chat, si pueden verificar eso, porque estamos bien abajo por la 33. Si pueden validar ahí si están viendo bien, sería perfecto. Listo. Métricas de problema, básicamente, que podría obstaculizarnos en el cumplimiento de esa meta de un 20% más de ventas en un mes. Que el tráfico caiga, por ejemplo, es una medida. De repente tenemos 13% de las ventas en 2 semanas, menos 5% del tráfico. Quizás cruzando esos datos podríamos llegar al descubrimiento de que el tráfico no necesariamente afecta a las ventas porque tenemos clientes que pagan alto. Entonces solo debiésemos de repente orientar las estrategias a fidelizar esos clientes que pagan y no necesariamente a atraer más tráfico. No lo sé, este es un ejemplo hipotético,
Pero pasemos a los ejemplos ya específicos de cómo me ha tocado, cómo he orquestado con otros equipos, esto rara vez se hace solo, cabe destacar, en empresas específicas, con 3 ejemplos literales de los últimos 5 años. El primero es en un caso de un e-commerce, una tienda en línea que vendía equipos móviles, dispositivos tecnológicos, audífonos, micrófonos, teclados, para de contar. El objetivo, los porcentajes y los tiempos sí están alterados, obviamente, para simplificar. Aumentar el share digital. El share digital es cuántas ventas ocurren desde el canal digital, porque es el canal en el que trabajamos los diseñadores de experiencia de usuario. Ese es el objetivo de la compañía. A ese objetivo básicamente se le asignó el KPI de las ventas en canales digitales, pero eso no es una sola métrica ni un solo número. Se compone de múltiples números que múltiples equipos aportan dentro de una compañía, porque nuevamente las medidas y las métricas son de equipos, los KPI y los objetivos son nivel compañía. Para poder calcular el aporte de nosotros a ese KPI de ventas de canales digitales, dividimos 3 métricas. Las métricas que van del e-commerce, en las ventas que se hagan en el e-commerce, las ventas que se hacían a través de un click to call que se generaba también en el e-commerce, son ventas que se hacen por teléfono, pero la llamada se gatilla desde el sitio web, así que lo contábamos como digital. Y tener en la visión, en el paralelo, en la visión periférica, las métricas de las ventas en tiendas, porque contra el share físico es con el que nos estamos midiendo. Esas serían las métricas de éxito o las métricas de alto nivel. De ahí abajo, ¿cuáles son las medidas que nos podrían ir diciendo que vamos o no en el camino de izquierda a derecha? Sobre las ventas de e-commerce nos convenía, o lo que hicimos fue seguir los productos más vendidos para promocionar más esos productos o para empujar más esos productos y aumentar más las ventas, ojalá, entre otras medidas. En una medida de problema, los carros abandonados, por ejemplo, es otra medida a la que le hicimos seguimiento, entender qué está pasando con los esfuerzos de marketing, cuál es la tasa de apertura, cuáles correos están funcionando, cuáles correos no están funcionando, si quizás los más vendidos tenía sentido mandarlos por el correo. Pare de contar la cantidad de asociaciones que se pueden hacer. En la del medio, las ventas a través del click to call, las medidas que se le hicieron seguimiento eran las llamadas iniciadas a través del sitio web con un botón que estaba marcado. Y la medida de riesgo a la que le estábamos haciendo seguimiento es qué pasa cuando el call center no se da abasto a la cantidad de llamadas que está recibiendo. ¿Qué podría estar pasando ahí y cómo podríamos abordarlo desde el canal digital para evitar que se desvíe tráfico, que se desvíe atención de la web al click to call, a las llamadas al call center, que es un dolor grande para muchas compañías porque cuesta dinero? Y la última, en las métricas de la venta en tienda, le hicimos un seguimiento obviamente al tráfico en la tienda para entender el progreso de cuánta gente entra a una tienda, cuántas de esas personas que entran se convierten en ventas, cuál es el nivel o el ticket promedio de venta. Nuevamente, pare de contar la cantidad de medidas que se pueden desglosar. Y por último, una medida de riesgo que podría facilitarnos a nosotros, porque no era riesgo para nosotros, riesgo para las tiendas, el hecho de que el share digital o las ventas digitales le pudiesen ganar en ventas a los canales físicos, es el stock en tienda. Básicamente en digital tenemos un beneficio mucho más grande. Voy a acelerar un poquitico porque creo que puse muchos ejemplos en este caso. El mismo ejemplo o el mismo desglose de métricas para un caso en telco. El objetivo era disminuir el gasto del call center un 20% en 3 meses. Eso se convirtió básicamente en revisar un KPI de las llamadas al call center. Eso se desglosó en revisar el tráfico al centro de ayuda para entender qué ayuda están necesitando las personas en el canal digital. El click to call, el mismo concepto que en digital con las ventas para llamar al centro de ayuda desde la web. Y la data que el call center nos podía entregar como proveedor de servicio. Básicamente para el tráfico del centro de ayuda, las secciones más visitadas fueron información de una medida interesante, las páginas de salida también nos dieron data interesante en dónde se está saliendo las personas de la web y quizás empiezan a buscar ayuda telefónica. En el click to call de ayuda, las llamadas iniciadas también desde la web, las llamadas en espera, lo mismo que en el caso de las ventas. Y en la data del call center, las llamadas resueltas y llamadas sin resolver seguían siendo información que nos permitía básicamente ir tachando dónde estamos bien y dónde estamos mal. Voy a pasar este último ejemplo porque los ejemplos grandotes me interesa conversárselos. En turismo tuvimos un objetivo, disminuir la atención en el mostrador, en el counter, en el aeropuerto un 20% en 3 meses. La KPI era atenciones en el counter. Las métricas eran el tráfico de personas al counter, los correos y notificaciones que involucraban información de hacer procesos digitales del counter y la atención digital de estos procesos. De ahí, nuevamente, las medidas, motivos de atención, preferencias de atención, ofertas de la atención, la tasa de apertura nuevamente, servicios más usados, etcétera. Aquí les voy a dejar voy a pasarme esta porque es una montañita para dejarles solo la última para que quienes le quieran hacer un pantallazo se lo puedan hacer. Son métricas bien comunes de interés para el mundo del diseño de experiencias de usuario.
el CES, el esfuerzo, qué tan fácil fue usarlo, el NPS, qué tan probable es que lo recomiendes, el CSAT es qué tan satisfecho estás luego de usarlo, el costo de adquisición es cuánto nos cuesta a nivel de marketing o a nivel de cualquier iniciativa paga traernos un comprador, el ciclo de vida de un cliente es después que atraemos un comprador, cuánto dinero le podemos exprimir a ese comprador dentro de su ciclo de vida en la relación que tenga con la empresa. Y de ahí los últimos tres son básicamente métricas de analítica de tráfico, cuántos usuarios activos al mes, cuántos usuarios activos al día, cuántos usuarios activos por hora, y eso te puede permitir sacar una cantidad grande de información y de datos. Y lo último, para callarme un ratito y ver si nos da tiempo de hacer algunas preguntas, en su defecto lo podemos extender en uno de los canales por redes sociales. A veces un dato de valor interno duplica su valor al exponerse a clientes. Dos ejemplos bien claros y directos. Amazon en algún punto de su historia sumó un botón de ¿te parece útil esta reseña? Simplemente como para entender cuáles reseñas tenían contenido de mayor valor que otras, porque por defecto se venían cargando cronológicamente. Si yo hice una reseña muy buena hoy y mañana 10 personas escribían está bueno, está bueno, está bueno, los está bueno le iban a ganar a la reseña bien clara y detallada. Entonces este botón permitió que internamente pudieran identificar qué componía un buen review y hacia afuera le están ofreciendo a los clientes, a los usuarios, los mejores reviews para que puedan tomar las mejores decisiones. Y esto es una idea tan buena que se volvió estándar en el e-commerce. Mercado Libre y otras tiendas grandísimas reciben reseñas de clientes y están implementando esta misma lógica porque obviamente las buenas ideas se contagian rápido. Y mi último ejemplo para cerrar aquí, que estamos en la raya del tiempo, al menos en el timer que tengo yo aquí, Spotify con sus métricas, básicamente estamos en la fecha en la que todos estamos compartiendo las métricas de Spotify. Spotify almacena, cruza y publica tus datos. Nosotros somos una base de datos para Spotify, acumulamos canciones en una base de datos que son nuestro playlist y Spotify lo que hace es mirar tu base de datos, compararla con la de otra persona que tenga canciones que coincidan y lo que esa persona tenga que tú no lo tengas, te lo lanza como, ay, descubre esto. Y lo que tú tengas que esa persona no tenga, se lo mete en el playlist de te lo recomiendo. Y es el mismo principio que utilizan en el seguimiento y el rastro de cuánta música consumimos, de cuántas veces le damos play, de qué géneros, y se convirtió básicamente en una historia de datos que se vuelve un autodescubrimiento y una autoevaluación para sus usuarios, una estrategia de marketing efectiva. Con esto voy cerrando porque lo que queda es simplemente la conclusión de recordarles con mucho cariño que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada, no se los digo yo, se los dice con mucho cariño Lord Kelvin. Muchísimas gracias por escuchar este monólogo de 25 minutos. Cualquier duda, pregunta, estamos aquí. Muchas gracias, Andrés, por todo lo que nos comentaste. Vuelvo a decir lo mismo y coincido, creo que los del chat van a conseguir conmigo, te escucharíamos horas. ¿Puedo Si te hablar por parece, horas? saben que pueden ir al podcast de Andrés y escuchar un poco más, pero vamos a, si te parece, a leer algunas preguntitas del chat. Me parece maravilloso. Bien, Rosario nos pregunta, ¿y cómo se entregan los resultados de métricas? O sea, además de las métricas, ¿cómo se hace una presentación cualitativa? Cualitativa va mucho más hacia datos de investigación, datos de cualidades, datos un poco más subjetivos, que llevan a conversaciones, a discusiones, a debate. Por lo general, todo se termina cuantificando, de todos los procesos de encuesta. Por ejemplo, yo encuesto 18 personas, después de esas 18 personas, si son respuestas cerradas, cuantifico. ¿Cuánto fue A, cuánto fue B, cuánto fue C? Saco un promedio. Y las respuestas que son Ujú. abiertas, entra un trabajo de análisis, de totalización, de tratar de agrupar quienes van por ideas similares, un poco más subjetivo el trabajo, para tratar de llevar a totalizar esas opiniones en patrones de opiniones. Básicamente lo que hacen las encuestadoras por lo general cuando hacen encuestas al público. A nivel de presentación va a depender mucho del objetivo de la reunión que tengas y de con quién te presentes. Parte de presentarles las métricas en como este arbolito de lo que es de alto nivel y lo que es de bajo nivel es que tengan en consideración que si se van a reunir con equipos específicos, llámese desarrollo, diseño o QA, pueden hablar de medidas y de métricas específicas, pero si se reúnen con stakeholders, con C-level, con gerencia, ideal que mantengan todo el lenguaje en lo más genérico y global del negocio posible. Bien. Por aquí Manuel nos pregunta, ¿qué hacer si los objetivos o las métricas no van con lo que dicen los clientes, el mercado o las tendencias? Ahí entra la hermosa diplomacia y política de nuestro trabajo en las compañías. Y es parte de por qué partí hablando del por qué hablar de datos es importante. Yo he
he participado en proyectos en compañías en las que, y me imagino que a todos nos ha pasado, en las que las conversaciones se centran en no me gusta este color, mi sobrina me dijo que esta fuente es más bonita. Y el primer trabajo que tenemos es elevar esas conversaciones de ese nivel a un nivel en el que por lo menos estemos no basándonos en opiniones internas sesgadísimas de la compañía, con los intereses internos de cada equipo, con los intereses y los objetivos internos de la compañía, sino que ojalá traigamos opiniones externas. Me he visto en situaciones, en proyectos similares a este, en los que no hay cultura, no hay herramientas, no hay datos, usando encuestas de Instagram. Traíamos opiniones externas. No es lo más profesional, no es el ideal en el proceso, pero una cosa es los procesos ideales a nivel de ejecución en compañías maduras y otra lo que es el proceso de mover una cultura y tratar de introducir estas conversaciones, tratar de crear la cultura data driven dentro de una compañía. Y eso, cualquier acción que pueda elevar la conversación de yo creo, me dijo una persona de 54 años que no trabaja aquí esto, permite enriquecer bastante las conversaciones. Bien, genial. Bueno, Andrés, desde ya, muchas gracias. Ahí sepan que les acabo de dejar en el chat. Andrés dejó su site, yo dejé su LinkedIn, por si les quedó alguna duda que quieran ir a consultar directamente con él. Más que recomendado el podcast, por supuesto, de Andrés. De nuevo agradecerte por esta increíble presentación, me reí mucho. Me encantaron los GIFs, que yo los vi, ustedes no, pero más o menos lo entendieron. Espero volver a trabajar con vos en otras oportunidades. Sepan que pueden contactarse con Andrés y nos vamos unos minutitos para encontrarnos con la próxima charla. Gracias a todos. Nos vemos por ahí en las redes.